con grata exaltación al Señor, amén. Esperamos que a Él le agrade tanto como nos agrada a nosotros adorarle. Recuerdo cuando era un adolescente, veo que era todo un poco mecánico para mí. Por ahí, como siempre hay una forma de hacer una reunión, ya iba previendo, bueno, ahora vamos a cantar esto, vamos a cantar esto, ahora va a venir la palabra, ahora va a venir esto, hasta que alguien me empezó a enseñar acerca de la adoración, de qué es lo que es. No está simplemente relacionado con la música, por supuesto, pero sí con una disposición de un corazón obediente a Dios, y que entre todo lo que el Señor requiere de nuestras vidas, Él quiere que le busquemos y le honremos y le adoremos con todo nuestro corazón. Amén. El jueves hablábamos de Abraham, el padre de la fe. Este hombre no tenía mucho conocimiento de Dios, solamente una palabra que Dios le dio, que se tenía que ir a una tierra que Él le iba a mostrar, una tierra muy lejana, por cierto, pero vemos en él que donde quiera que él iba, levantaba un altar de adoración a Dios, donde sacrificaba algo. Era la forma, no había otra luz, ¿no? Dios fue trayendo luz acerca de todo esto paulatinamente. Luego llegó la época de Moisés, donde Dios diseñó y le dio el diseño de un tabernáculo. Y ciertamente ese tabernáculo, todo lo que se realizaba ahí desde la entrada hasta el lugar santísimo, es lo que se refiere a la adoración. ¿Qué es lo que es adoración a Dios? Que habla de acción de gracia, habla de confesión, de limpieza, habla de depender del Espíritu Santo, habla de alimentarnos de la palabra, habla de orar al Señor como el incienso que estaba en el lugar santísimo, para finalmente llegar a la presencia de Dios. En esa época solamente un hombre una vez al año lo podía hacer, pero cuando vino Cristo y que realizó su obra en la cruz, dice la palabra que uno de los hechos que ocurrieron mientras Jesús estaba en la cruz fue que el velo del templo se rasgó en dos. La sorpresa que a algunos se pueden haber llegado es que detrás del velo no había nada, porque ya no estaba ni siquiera el arca, ni siquiera la presencia de Dios. Pero a partir de ahí, hermanos, todo lo que significa la adoración a Dios, en espíritu y en verdad, como Él la requiere, ya es posible para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, esto que vivimos en estos minutos no es más que la continuidad de lo que hemos vivido en nuestro hogar, en nuestra casa, preparándonos para este encuentro con el Señor. Amén. Porque este es un encuentro con Él, como cuerpo, porque cuando nos reunimos en su nombre, Él está ahí para obrar. Y qué hermoso que podamos disfrutar de su presencia y que podamos anhelar, ¿sí? Que estar con Él no compita con estar con nada, con nadie. Jesús le dijo a los discípulos el día que celebró la cena del Señor: ¿cuánto tiempo he esperado este momento? ¿Sí? Así que qué bueno que podamos adorar al Señor. Y ahora vamos a meditar en la palabra. Le invito a que abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo, primer libro del Nuevo Testamento. Vamos a leer en el capítulo 3, el versículo 1 y el versículo 2.
Mateo capítulo 3, versículo 1 y versículo 2 vamos a dar lectura en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Invito a que oremos. Señor, gracias por esta tarde tan especial, Señor. Hemos dado inicio a una nueva temporada, Señor, lo que se refiere a las estaciones. Señor, gracias porque tu palabra nos enseña que cuando tú vengas, dice, espero que no los haya en invierno. No refiriéndose a esta temporada, Señor, porque si no, durante 3 meses lo que vivimos en el hemisferio sur le estaríamos rogando que no vengas. Hablaba de lo espiritual, hablaba de la frialdad, hablaba de estar aislado de ti, Señor. Pero gracias, Señor, porque cada vez que nos conectamos con tu presencia, lo cual es posible por los méritos de Cristo, cada vez que tenemos comunión contigo y permanecemos en ella y te buscamos, Señor, con todo nuestro corazón, ese fuego, Señor, de tu Espíritu, Señor, arde en nuestros corazones, esa llama no deja de arder. Somos una zarza, Señor, que no queremos dejar de arder con el fuego de tu poder, Señor, de tu presencia. Para que ese fuego, Señor, nos permanezca, nos mantenga encendidos, apasionados por ti, nos mantenga en pureza espiritual, nos mantenga enfocados, Señor, en aquel que merece toda la gloria y todo el honor. Decíamos recién que queremos perfumar tu trono, Señor. Aquí estamos, Señor, como aquella mujer que rompió ese vaso, ese frasco de alabastro, para que saliera ese perfume tan costoso, Señor. Aquí tenemos, Señor, solamente nuestras vidas. ¿Qué te podríamos entregar a ti, Señor? Si todo es tuyo, Señor. Pero cuando hay corazones que se rinden a ti, Señor, y se disponen a adorarte, a pesar de las circunstancias, como decía tu hija en un comienzo, a pesar de los dolores, de las angustias, de las aflicciones, Señor, esa adoración es un perfume, Señor, que llena toda la casa, Señor. Señor, hemos querido perfumar tu trono, Señor, en esta hora. Y rogarte que tú seas hablando en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, a través de tu palabra. Es tan amplia, Señor, la escritura, la enseñanza, tantos temas, Señor, de los que podemos hablar en esta hora. Abrimos nuestros corazones para escuchar lo que nos tienes para decir en este día, Señor. Está muy relacionado con el tiempo de Santa Cena que vamos a luego celebrar, de la Cena del Señor. Por eso en esta hora, Señor, te rogamos que tú nos hables, Señor. Comunícanos tu verdad, Señor, y hazlo en este día, Señor, a través de mi vida, con esa gracia que solamente tú puedes dar, Señor. ¿Qué podría, Señor, expresar o decir si no fuera por tu gracia, si no fuera, Señor, por la unción que proviene de ti? En esta hora, Señor, te rogamos que tú estés hablando en nuestras vidas y que también estés tocando el corazón de cada niño que a través de sus maestras, Señor, estarán recibiendo el consejo, la enseñanza bíblica. En el nombre de Jesús, llénalos de ti, Señor, y que en ese lugar también se levante un altar de adoración para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, en esta tarde, antes de celebrar la Cena del Señor, vamos a hablar, o Dios nos va a hablar un poco acerca del arrepentimiento, ¿sí? ¿Ha escuchado hablar del arrepentimiento? Tiene en el contexto bíblico una importancia fundamental este concepto en la vida de los creyentes, ¿sí?
el significado más básico de arrepentirse sería alejarse del pecado, ¿sí? Y vamos a ir profundizando un poco acerca de todo esto. Pero vemos en estos versículos que antes de que Jesús empezara su ministerio público, aquel que sería el precursor, el que prepararía el camino, llamado Juan el Bautista, porque Dios fue el primero que Dios llamó, le encomendó bautizar a las personas, un bautismo de arrepentimiento. Algo de lo cual no se hablaba hacía siglos en el pueblo de Israel. Entonces era una novedad. ¿A dónde vas? Vamos al desierto. ¿Por qué? Porque hay un hombre que habla de que hay que arrepentirse porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces había una gran expectativa porque todos esperaban el reino de Dios, esperaban el Mesías. Y entonces Juan el Bautista es como decir, si fuera Jesús el carpintero, Carlos el mecánico, bueno, Juan era el Bautista porque justamente bautizaba a las personas, y él preparó con su mensaje el camino para cuando comenzara a ejercer su ministerio el Señor Jesús. Y él decía, el reino de Dios se ha acercado porque Jesús ya había nacido, hermano. Dios se había hecho carne, había venido ya al mundo. Entonces, cada día estaba más cerca la posibilidad de que ese reino, en principio que sería un reino espiritual, todavía en la mentalidad judía o hebrea no entraba ese concepto. Ellos querían un reino como el de David, ¿sí? Un reino que los liberara de Roma y que pudieran ser autónomos en cuanto como nación. Pero realmente Jesús vino a establecer ese reino espiritual. Todos aquellos que creyeron en Él fueron parte de ese reino, formamos parte de ese reino. Y un día Jesús, cuando ya la maldad haya sido juzgada, va a venir y va a reinar. Amén. Esto lo encontramos en el libro de Apocalipsis. Aunque no vamos a hablar de esto, pero es bueno entenderlo, ¿sí? Una vez vino como un pequeño que nació en Belén, pero cuando vuelva, hermano, va a venir con autoridad y con poder en victoria. Amén. Sobre los ejércitos que se levantarán en contra de él en algún momento de la historia. Pero Juan decía, predicaba en el desierto de Judea diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado porque ya estaba Jesucristo ahí. Y aquí, arrepentimiento, hermanos, en el hebreo la palabra arrepentimiento es sub, con H entre la S y la U, y B corta, sub, ¿sí? Significa volver, regresar. Y en el griego, la palabra, la que se usa justamente ahí en el versículo 1, es metanoia, que significa cambiar de mente, porque meta es cambio y nous es mente, o sea, cambiar de mente, cambiar de manera de pensar, lo cual por supuesto lleva a un cambio de manera de conducirse, de actuar en la vida. ¿Está bien? Entonces, cuando leemos que Juan decía, hay que arrepentirse, ¿de qué tenían que arrepentirse? ¿Qué le parece a usted? ¿O de qué nos debemos arrepentir? Si hablamos de arrepentimiento, ¿qué es lo que está ligado a eso? El pecado, ¿no es cierto? El pecado, que es darle la espalda a Dios, creer que podemos caminar sin Dios, que no lo necesitamos, que podemos hacer nuestra vida, nuestra manera, sin buscar su voluntad, etcétera, etcétera. Eso es errar al blanco. Entonces, arrepentirse es volver a Dios, pero para que ese volver a Dios sea algo consistente, permanente, tiene que haber un cambio de la manera de pensar, ¿sí? Hay un giro 180 grados, le doy la espalda al pecado, me aparto del pecado y comienzo a caminar en la dirección de Dios para hacer la voluntad de Dios. Es algo totalmente opuesto. Entonces, esto es lo que predicaba Juan el Bautista, y
Si vamos al capítulo 4 de Mateo, versículo 17, debe haber pasado algún tiempo entre todo esto entre esta hoja que dimos vuelta, y dice: desde entonces, después que Jesús se bautizó y fue tentado en el desierto, comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿cuál era el mensaje? Arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje. Entonces es como decir, dejen de pensar en sí mismos, dejen de querer agradar a Dios a su manera y den un giro, cambien su manera de pensar y caminen en la dirección en la que tienen que honrar y agradar y obedecer a Dios. Los discípulos del Señor también, Él les indicó que tenían que predicar el arrepentimiento. Vamos a ir a Lucas 24, 46 y 47. Hay un detalle ahí que cuando leemos Mateo, siempre Mateo, el Evangelio según San Mateo habla del reino de los cielos. Marcos y Lucas hablan del reino de Dios, es lo mismo. Sino que como Mateo escribió el Evangelio dirigido a los judíos, ahora los judíos trataban de nombrar lo menos posible a Dios por una cuestión de respeto, de no tomar el nombre de Dios en vano. Por eso él hablaba del reino de los cielos, pero es lo mismo, el reino de Dios. Amén. Los discípulos, versículo 46 y 47 de Lucas 24, dice: y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Sí? Ya Jesús había hecho la obra. Y que se predicase en su nombre, ¿qué cosa? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Ese es el Evangelio. Amén. La buena nueva es que podemos arrepentirnos y al arrepentirnos somos perdonados porque Cristo murió y ocupó nuestro lugar en la cruz, cargó con el castigo por nuestros pecados. Entonces, y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces vemos que hay una continuidad. Y es obviamente un mandato de Dios. Vamos al libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30. No es una sugerencia. Dice, está hablando aquí el apóstol Pablo, está escribiendo Lucas, y dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amén. Es interesante ese, a todos los hombres en todo lugar. Pablo estaba en Atenas, y Atenas era un centro religioso donde había mucha idolatría. Y dice la Biblia que Pablo le hervía la sangre, por así decirlo, por ver la idolatría que había en esa ciudad. Lo cierto es que él predicaba de Cristo en las sinagogas, pero también lo invitaron ahí a un lugar que se llamaba el Areópago. ¿Sí? El Areópago era lo mismo que tenían los judíos, como el concilio, el Sanedrín. Bueno, ahí era como un tribunal donde se definían cosas, y los principales, eran como 30 que estaban ahí, filósofos, principalmente los epicúreos y los estoicos, están ahí. Usted puede leer después Hechos 17 completo y va a ver todo esto, que le discutían a Pablo. Eso eran los que dominaban la cultura griega. Y dice ahí, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, se atreve a hablar de ignorancia en una nación que siempre se identificó con la sabiduría, con todos estos filósofos que ellos tenían, pensadores.
pero lo hizo porque usted puede leer unos versículos antes que tenían un cartel ellos al Dios no conocido, o sea, ignoraban. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo acá es que Dios, no es que Dios ignoró los pecados de los judíos, no los tomó en cuenta, ni tampoco de los gentiles, los no judíos, sino que no recibieron el castigo que deberían haber recibido. ¿Está bien? Es un tema amplio, ¿no? Pero usted quédese con ese concepto. Los tiempos de ignorancia es porque Cristo no había obrado en la cruz. Entonces, si bien Dios tenía el derecho, el poder, la autoridad para castigar, como lo hizo alguna vez con el diluvio, demostró su gracia y su misericordia, esperando el tiempo que se cumpliera de la venida de Jesucristo. Y Jesucristo, hermano, fue el que cargó con toda la consecuencia de nuestros pecados, de lo de los epicúreos, de los estoicos y de los judíos, etcétera, etcétera. Entonces está diciendo, no es que Dios pasó por alto, sino que no los castigó como debería haberlos castigado por su misericordia. Ahí muestra la misericordia del Señor. Pero habla Dios que quiero que todos los hombres, en todo lugar, ¿qué tienen que hacer? Tienen que arrepentirse. Entonces, vamos a 2 Pedro 3:9, donde también Dios nos habla de lo mismo. Aquí el apóstol Pedro está hablando en el contexto habla de la venida de Jesucristo, de la promesa. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué cosa? Al arrepentimiento. O sea, si Dios da más tiempo antes de que venga Cristo, hermano, es para dar tiempo de arrepentimiento. Amén. Y el apóstol Pedro en el contexto dice, porque Dios ya juzgó al mundo, y habla del diluvio, usted puede leerlo ahí en 2 Pedro, y también él afirma que el día del Señor vendrá, Cristo va a venir, como ya dijo que iba a venir una vez y vino, ahora va a volver con gran poder y con gran gloria. Amén. Pero también resalta que la misericordia de Dios, el amor de Dios, hace que extienda el tiempo para que otros procedan también al arrepentimiento. Y entonces es un mandato de Dios. Por eso es que recordamos acerca del arrepentimiento. ¿En qué se distingue el arrepentimiento de la fe? Porque por ahí, bueno, pero hay muchas, en la teología, muchos, o hay dos corrientes fuertes de pensamiento acerca de primero la fe, después el nuevo nacimiento, o primero el nuevo nacimiento y después la fe. Lo cierto, hermano, es que la Biblia habla del nuevo nacimiento, habla del perdón, habla de la misericordia de Dios, pero a lo largo del tiempo, hermano, vemos que no podemos explicar cómo a veces se produce la salvación. En algunos casos funciona de una manera, en otros casos de otra manera. Siempre es por la gracia de Dios, siempre es por la gracia de Dios. El ser humano no tiene la capacidad de arrepentirse por sí mismo. Necesita la intervención del Espíritu Santo, que nos convencerá, dice la palabra, de pecado, de justicia, de juicio. ¿Amén? Entonces, pero ¿en qué se difiere de la fe? ¿Por qué? Porque no puedo tener fe si no nazco de nuevo. ¿Sí? El que estaba en la cruz, hermano, no nació de nuevo. Tuvo fe primero. Como un ejemplo solamente. Entonces no podemos explicar. Cuando Jesús le explicó a Nicodemo cómo podía entrar en el reino de Dios, le dijo, tenés que nacer otra vez. Y lo comparó como cuando alguien es llevado por el viento. No sabe dónde sopla ni dónde viene. ¿Está bien? Entonces es una obra de Dios. Pero requiere, hermano, que haya una respuesta del hombre, que se arrepienta.
Entonces, mientras el arrepentimiento está dirigido al pecado, darle la espalda, abandonar el pecado, la fe se dirige a Dios. ¿Vio qué? Es dar la vuelta, pero ¿para dónde? En dirección de Dios. Eso es arrepentimiento. Un giro 180 grados. Un decirle no al pecado, decirle sí a la voluntad de Dios, a obedecer a Dios. Y para eso requerimos fe. Es decirle no al pecado, decirle sí a Cristo. Amén. Nuestro máximo ejemplo de obediencia. Entonces, y esto hasta acá lo entendemos, ¿no es cierto? Todos hemos, en el momento que conocimos a Cristo, que nacimos de nuevo, que tuvimos convicción del pecado, nos arrepentimos de nuestros pecados. ¿Amén? Bueno, tiene que haber sido esta nuestra experiencia, si no, tiene que pasar. Amén. Sin el arrepentimiento y la fe están los dos, van juntos, aunque a veces se nombran uno o lo otro, pero van siempre, no están separados. Y tiene que haber un verdadero arrepentimiento para ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Pero la Biblia habla, hermanos, del arrepentimiento continuo, porque a veces se habla del arrepentimiento como algo que sucedió, yo conocí a Cristo hace 15 años, 20 años, 5 años, 2 años, 3 meses, como si fuera algo que pasó. Y no, hermanos, porque según entendemos en la Escritura, nosotros somos perdonados por Cristo, todos nuestros pecados son perdonados, nos ha hecho una nueva criatura, pero la vieja naturaleza sigue luchando en nuestro corazón y en ocasiones pecamos. ¿O no? ¿No lo dice así el apóstol Juan? El que dice que no tiene pecado, mentiroso, dice. Y porque hablamos lo que no tenemos que hablar, escuchamos lo que no tenemos que escuchar, miramos lo que no tenemos que mirar, pensamos lo que no tenemos que pensar, hacemos lo que no tenemos que hacer. Y eso, hermanos, cuando está fuera de la voluntad de Dios, es pecado. Y hasta que venga Cristo, hermano, vamos a luchar con las tentaciones, vamos a luchar con el pecado. Para algunos, ciertos pecados serán, es imposible de hacer porque no es la tendencia que tiene su antigua naturaleza, pero hay otros que sí. ¿Sí? Y cuando estamos hablando de pecado, no solamente hablamos, de matar, de robar, a veces hay algunos que son más, parecieran más santificados, pero en pecado, no hay. Yo no es que diga chisme, yo edifico, ¿no? Pues le ponemos título por ahí, pero es un pecado delante de Dios, o la murmuración, o la queja. Amén. O la desobediencia a los padres, a la autoridad. Entonces, el arrepentimiento continuo es una parte normal de la vida cristiana y por eso de tanto en tanto Dios nos habla del arrepentimiento, porque debemos vivir una vida de arrepentimiento. Porque si yo le digo levante la mano, ¿quién no peca? Ninguno lo podemos levantar, hermano. Entonces quiere decir que si pecamos es porque hay que arrepentirse. Se me escapó, dije lo que no tenía que decir, hice lo que no tenía que hacer. Bueno, pero hay que arrepentirse. Y arrepentimiento significa darle la espalda a ese pecado. ¿Y cómo sé yo que le he dado la espalda a ese pecado? ¿Porque no me vuelve a tentar más a hacer lo mismo? No, va a venir otra vez el tentador a tentarme lo mismo. Es porque no vuelvo a caer en lo mismo. Si yo me arrepiento, digo, yo me arrepentí y vuelvo a hacer lo mismo, no me arrepentí realmente. Fue emocional. ¿Amén? Por eso es que hay que hablar del arrepentimiento como algo continuo, porque estamos luchando con el pecado. Cuando Cristo venga y nos lleve al cielo, hermano, y seamos glorificados, ahí ya no va a haber más lucha contra el pecado. Ya no va a haber presencia del pecado ni la maldad. Pero mientras tanto, hermano, estamos acá, vamos a luchar contra el pecado. Entonces necesitamos tener ese proceso continuo en el que incluye santificación, pero de arrepentimiento en nuestras vidas. Amén. Entonces
Si bien requiere una respuesta humana, siempre hay que aclarar, es algo en lo cual interviene Dios, porque es muy difícil que un hijo de Dios, sí, tendría que caer rendido por convicción de pecado, pero alguien que no ha conocido a Cristo, le es muy difícil reconocer que es pecador, porque siempre hay alguien peor o siempre alguien tiene la culpa. No, yo soy así porque yo hago así, soy malo con mi esposa o soy violento porque y me sacan de la casilla, ¿sí? Siempre hay alguien, bueno, yo hago esto porque, bueno, no me pagan lo que me tienen que pagar, entonces, bueno, no trabajo como tengo que trabajar. Pero, si bien requiere una respuesta humana, hermano, el arrepentimiento es provocado por la gracia de Dios, porque el Espíritu Santo es el que obra en nuestras vidas, ¿sí? Y nos convence del pecado. Él dice la palabra, como les decía recién, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Mateo 3:8 dijo el Señor Jesús, es cortito, por eso se los nombro: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, el arrepentimiento verdadero tiene un efecto, tiene un fruto, un resultado. Y para esto, hermano, tiene que haber al menos una confesión sincera. 1 Juan 1:9, confesad vuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces tiene que haber confesión. Yo hice lo que la Biblia dice que es pecado. Eso es confesar. Lo que Dios dice que es pecado. Es un principio. Segundo, tengo que abandonar el pecado, porque si yo me arrepentí de algo y camino en la dirección contraria, lo abandoné. Y ahí es donde requerimos la fuerza del Espíritu Santo, la fuerza del Señor, hermano, porque en nuestra fuerza sería imposible. No es una buena voluntad. Bueno, dejo un vicio o dejo aquello porque tengo concentración, o no, es imposible. Es con la ayuda del Señor. Abandono el pecado. Tercero, un cambio de conducta. Un ejemplo lo tenemos en Saqueo, ¿se acuerdan? Si a alguien es defraudado, le devuelvo cuadruplicado. Se debe haber quedado sin nada, tal vez. Pero, ¿cómo se arrepintió ese hombre? Y por supuesto, cuarto deseo de agradar a Dios, humildad y obediencia. Está en el Salmo 51, habla de esto, ¿no? El espíritu contrito y humillado. Entonces, hermanos, tenemos que tener presente esto. No ha terminado nuestra carrera. Nos podemos equivocar. Equivocar suena más suave, ¿no? Podemos pecar. Pecamos, de hecho. Tenemos que arrepentirnos, porque mientras no nos arrepintamos y no confesemos, hermano, ese pecado no está perdonado. Y el pecado, la Biblia lo habla como si fuera la lepra, o como si fuera un poco de levadura, que hace más daño, se expande afectando otras áreas de nuestro corazón. Amén. Entonces, por eso es que tenemos que recordar que tiene que haber en nosotros un arrepentimiento continuo. Cuando es necesario confesar: Señor, me equivoqué, no hice lo que tenía que hacer. Porque a veces hacemos lo que no tenemos que hacer, es pecado. Pero a veces no hacemos lo que tenemos que hacer, también es pecado. Pecado de omisión se llaman eso. ¿Amén? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento? Porque esta es lo que a veces ocurre. El remordimiento, hermanos, es emocional, es superficial. Dice el diccionario: remordimiento, inquietud, pesar y desasosiego que una persona siente en la conciencia después de cometer una mala acción. El tema es que el remordimiento no lleva a un cambio de actitud.
lleva un sentimiento de tristeza, de una inquietud en el corazón, pero no hay cambios. El ejemplo lo tenemos en Judas. Si se hubiera arrepentido Judas, Jesús lo hubiera perdonado. ¿Qué cree usted? ¿No? Sí lo hubiera perdonado. Pero él no tuvo arrepentimiento, tuvo remordimiento. Por eso se quitó la vida. En cambio, el arrepentimiento, hermanos, habla de una transformación, habla de un cambio que produce frutos visibles. ¿Ven? Dice, vamos a 2 Corintios 7:10 y terminamos con este versículo. 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. ¿No? Cuando nos sentimos tristes, porque esto es una característica del arrepentimiento, es entristecido por haberle fallado a Dios, te fallé, Señor, dije lo que no tenía que decir, hice lo que no tenía que hacer, etc. Me lleva a la salvación. ¿Por qué? Porque me lleva a arrepentirme y a estar a cuenta con Dios. Pero dice de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo, ¿qué produce? Muerte. Es como Judas. Esa tristeza no es arrepentimiento, es remordimiento, es ese pesar que leía recién, desasosiego que una persona siente en la conciencia después de cometer una mala acción. ¿Amén? Entonces, ¿hay una diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento? Sí. ¿Y cuál es lo que marca la diferencia? El después. Alguien que se ha arrepentido realmente ha cambiado de actitud. Yo he conversado con personas a veces y le he dicho, ¿sabes que tu problema ha sido que no has tenido un arrepentimiento verdadero? Y se me enojan. No, pero si yo fui sincero, yo hice esto, Pero cuando hay un arrepentimiento verdadero, el fruto es un cambio de actitud. Y cuando no hay un cambio de actitud es porque no hubo arrepentimiento, hubo remordimiento, hubo tristeza, hubo algo emocional, pero no una confesión sincera delante del Señor. Amén. Entonces hay una diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. También hay una diferencia entre el arrepentimiento y la penitencia. ¿Escuchaba hablar de la penitencia? Que una penitencia es un acto de expiación o castigo por los pecados cometidos. Y hay veces que, hermanos, los cristianos se ponen en penitencia. No, yo no hago esto porque me estoy castigando. Porque Dios nos ha perdonado, pero nosotros a veces no. Eso tampoco es arrepentimiento, ¿no? Como si fuéramos nosotros, Dios, y yo voy a poner voy a actuar como un juez y voy a ordenar el castigo que merezco. No es así. Cristo pagó por nuestros pecados para llevar Él el castigo de nuestra paz, pero para que eso sea, esa sangre derramada sea aplicada en ese pecado que hemos cometido, debemos confesarlo. Amén. Pecado confesado, pecado perdonado. Amén. Por supuesto con un arrepentimiento. Cuando ha habido una confesión con un arrepentimiento verdadero. Entonces, no es lo mismo la penitencia, no es lo mismo el remordimiento. Y la última pregunta, ¿es posible arrepentirse sin cambiar de comportamiento? ¿Verdad que no? No, claramente no. Arrepentido y convertido, por eso es darle la espalda a Dios y volverse a Dios. Eso es la conversión, las dos cosas. Darle la espalda al pecado y volverse a Dios. Esa es la conversión. Entonces, esto nos acerca, el arrepentimiento por supuesto que nos acerca a Dios. Nos permite permanecer en comunión con Dios. Porque a veces podemos creer, no, yo estoy re bien con Dios, pero hay pecados no confesados en la vida, no estamos bien. No está bien. Hay una barrera todavía. En algún área de nuestra vida hay un estorbo.
No lo podemos nombrar de otra manera. Bueno, sí, pero tantos que tenía antes, a uno, dos. No. ¿Con cuánta gota de veneno se tomaría un vaso de agua usted? No, ni loco. Una vez el hermano Martín hizo un ejemplo acá, con un vaso de agua, trajo agua, alguien quiere tomar o alguno tomó agua. Y después fue con el mismo vaso, la esposa, filmando así, transmitiendo en vivo, y fue y sacó agua del inodoro. Y lo puso al lado del otro vaso, eran iguales, el agua era igual, no se le veía nada. Por supuesto con un microscopio sería diferente, pero ¿alguien quiere? No, por supuesto que no. Bueno, eso es lo mismo. Dios, hermano, es santo. Entonces no es cuestión de, bueno, pero no es tan grave, no es tan... No. Eso me rompe mi comunión con Dios. Por eso ahora, cuando celebramos la cena del Señor, recordamos esto y entonces discernimos lo que el cuerpo, la sangre de Cristo, y decimos, no, Él murió, cargó mis pecados para que yo sea libre del pecado, no para estar justificando o tapando algo que no corresponde. Amén. Y además de acercarnos a Dios, también nos acerca a los demás, porque hay un pecado también que es común, que es la falta de perdón. Porque tenemos ejemplos bíblicos, aquel que fue a un rey que le debía, un siervo que le debía un montón de dinero y el rey lo perdonó, pero ese siervo después se encontró con un consiervo que le debía un poco también y lo mandó a la cárcel. Y a veces hacemos así, Dios nos perdona algo que era imposible que pudiéramos pagar por nuestra cuenta, pero cuando alguien nos ofende no lo queremos perdonar, no le queremos perdonar, y eso es pecado delante de Dios. Amén. Entonces por eso el arrepentimiento aún de esto es necesario, porque así nuestra vida está a cuenta con el Señor, una comunión plena con el Señor, y tener cuidado con nuestros sentimientos, porque a veces los sentimientos nos juegan una mala pasada. ¿Sí? A veces que hay personas que son quebrantadas, que lloran, que se tiran al piso y después siguen igual, es todo 1 o 2 días, pero no hubo una. Y hay otras que a lo mejor no han tenido una expresión han simplemente derramado sus lágrimas, pero ha habido un arrepentimiento verdadero y ha cambiado su actitud delante del Señor. Entonces, pregunta, ¿estoy tratando mi pecado con ligereza? ¿Habrá algo que estoy haciendo mal y que digo, no es tan grave? Cuidado, amén. Amén, cuidado, porque el pecado produce muerte. El regalo del Señor es vida eterna en Cristo. Amén. Ahora, mi arrepentimiento, si te o yo nos hemos arrepentido de algo, ¿ha tenido frutos concretos? No, yo me quedé tranquilo, me arrepentí, hice una oración de arrepentimiento y ya estoy. Pero sigue haciendo lo mismo, sí. ¿Qué cree? ¿Que Dios no se enteró? ¿Qué áreas necesito rendir a Dios con sinceridad hoy? Esta es la pregunta. Amén. Entonces vamos a tomarnos un tiempo, vamos a orar, vamos a meditar en esto, luego vamos a celebrar la cena del Señor. Amén. Entonces es necesario que podamos repasar nuestro corazón. Si hay algo que está, algo que concretamente de lo cual no nos hemos arrepentido, podamos en esta tarde decirle: Señor, mira esta área de mi corazón, Señor, mira estos deseos que no puedo dominar, o estos pensamientos que no puedo dominar, o estas palabras que no puedo dejar de decir, o estas acciones que no puedo dejar de hacer. Señor, tu palabra me enseña que tengo que arrepentirme y tengo que confesar.
Señor, muchas veces generalizamos. Señor, perdóname los pecados. Y tú estás requiriendo confesión. Es específico. No es todo, ¿eh? ¿Cuál? Porque Dios necesita que seamos conscientes de que lo estamos ofendiendo. Y que debemos decirte, Señor, esto. Dice tu palabra que está mal. No he mentido directamente, pero no he dicho toda la verdad. Señor, tu palabra dice que no es la verdad. El que sabe hacerlo por lo bueno y no lo hace, le es pecado. Señor, me arrepiento y confieso, Señor. No he dicho la verdad. Hermanos, ahí la sangre poderosa de Cristo nos limpia en comunión con el Señor. Señor, no me enojo y digo cosas que no quisiera decir. Pero es mi carácter, Señor. Pero cuando confesamos, tú nos dices en tu palabra, airaos, pero no pequéis. Entonces confesar significa, Señor, me he llenado de enojo, de ira, y he dicho lo que no tenía que ser, eso es decir, y eso es pecado, Señor. Me arrepiento y confieso.